Una terrible colisión frontal entre dos trenes de alta velocidad en el sur de España ha dejado un rastro de destrucción y, sobre todo, muchas preguntas. En los próximos minutos vamos a analizar los hechos clave de esta tragedia para tratar de entender qué fue lo que falló y por qué los expertos están tan desconcertados. Para empezar a dimensionar esta tragedia, tenemos que hablar de la cifra más dura. Fuentes policiales han confirmado hasta este momento la muerte de por lo menos 21 personas. Y bueno, es un número que lamentablemente todavía podría aumentar. Imaginen la escena a través de los ojos de una de las primeras personas en llegar al lugar. Rafael Moreno, el alcalde de Adamuz, lo resumió en muy pocas palabras, pero muy contundentes. La escena es espantosa. Ok, para entender cómo se llegó a esta catástrofe es importantísimo desglosar el evento principal, o sea, la colisión en sí. Lo que pasó fue una secuencia de eventos terrible. Un tren de alta velocidad se sale de sus vías y al hacerlo invade el carril contrario, justo en el momento en que otro tren venía de frente. El impacto, pues, fue inevitable. Ahora vamos a ponerle coordenadas a esta tragedia. ¿Dónde y cuándo ocurrió todo esto exactamente? El accidente fue cerca de Adamuz, esto es en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de Madrid. Según la DIF, que es la operadora de la red ferroviaria, la primera alerta se recibió a las 6:40 de la tarde del domingo 18 de enero. Pero bueno, más allá de los datos fríos, esta es una tragedia humana. Así que veamos quiénes viajaban en los dos trenes que chocaron. A ver, en la colisión estuvieron involucrados dos trenes. Por un lado, un tren de la operadora privada Irio, que iba de Málaga a Madrid con más de 300 pasajeros. Por el otro, un Alvia de la estatal Renfe, que hacía la ruta de Madrid a Huelva con cerca de 100 personas a bordo. Y hay un detalle que la verdad añade todavía más dramatismo. Según informó la televisión estatal, el maquinista de uno de los trenes, lamentablemente, se encuentra entre las víctimas mortales. A ver, entender la secuencia exacta de los hechos es clave para la investigación. ¿Cómo se desencadenó este desastre? Paso a paso. La reconstrucción que hace Adif, la operadora, dibuja una cadena de eventos muy clara. Primero, el tren Irio se descarrila. Segundo, al salirse, invade la vía contraria. Tercero, el tren Alvia, que venía de frente, ya no puede hacer nada para evitar el impacto. Y cuarto, la fuerza del choque fue tal que el Alvia sale proyectado y cae por un terraplén. Y para que nos demos una idea de la violencia de ese impacto, solo hace falta un dato. El terraplén por el que cayó el tren Alvia tenía 4 metros de altura. Una caída que nos habla de la tremenda energía que se liberó en el choque. Pero más allá de reconstruir qué pasó, ahora emerge el gran misterio de este accidente. La pregunta que en este momento tiene obsesionados a los investigadores. O sea, en un sistema de alta velocidad que se considera de los más seguros del mundo, la pregunta es obligada. ¿Qué pudo haber causado ese descarrilamiento inicial del tren Irio? ¿Qué fue lo que falló? Y es justo aquí donde el accidente se vuelve muy desconcertante. La causa todavía no se sabe, pero hay varios factores que lo hacen inexplicable por ahora. Por ejemplo, ocurrió en un tramo recto, no en una curva. Además, esa misma sección de la vía la acababan de renovar en mayo. El desconcierto es tal que el propio ministro de Transportes dijo que todo era realmente extraño. Bueno, inmediatamente después del choque, la prioridad absoluta fue, por supuesto, atender a las víctimas y poner en marcha una respuesta de emergencia a gran escala. Además de las personas que fallecieron, el balance inicial habla de un centenar de heridos. De ellos, al menos 25 se reportan en estado grave, según la información de Televisión Española. Pero los números a veces se quedan cortos. El testimonio de María San José, una de las pasajeras del tren Irio, le pone voz al horror que vivieron. Hay muchos heridos. Todavía estoy temblando. Sus palabras reflejan ese pánico y ese shock que se apoderó de todos los sobrevivientes. La respuesta de las autoridades fue inmediata y la verdad contundente. Se movilizaron tropas de una base militar que estaba cerca. Se suspendió por completo el servicio de tren entre Madrid y Andalucía y se montó un centro de atención en Adamuz para los pasajeros. La crisis fue de tal magnitud que el propio presidente del gobierno tuvo que despejar su agenda para gestionarla. Y quizá, para cerrar, no hay nada que resuma mejor la dificilísima tarea de los equipos de rescate que las palabras de Paco Carmona, el jefe de bomberos de Córdoba. Él dijo: "Tenemos que retirar los cuerpos para llegar a quien siga con vida. Está resultando ser una tarea complicada". Una frase que, encapsula la cruda realidad de una tragedia, cuyas respuestas y cicatrices, sin duda, van a tardar mucho en llegar.